En este episodio trataré de resolver todas las dudas habituales acerca del asma. Hablaré sobre qué es esta enfermedad y cuáles son las causas habituales. También abordaré los síntomas que debéis vigilar y cómo convivir con él para llevar una vida plena y activa. Además, responderé a algunas de las preguntas más habituales que se hacen sobre el asma. Bienvenidos al podcast del Consultorio de la Botica, donde hablaré de temas de salud de los que se habla en el mostrador de la farmacia día a día. Me llamo Elizabeth Altuna, soy farmacéutica, creadora del blog La Botica en tu pantalla y autora del libro Tu digestión, tu salud, disponible en Amazon. Me podéis encontrar en redes como @elibotica. Respirar es lo primero que hacemos al nacer. Lo damos por hecho, hasta que un día algo tan automático como inhalar y exhalar se convierte en un esfuerzo o una limitación. Las enfermedades que afectan al aparato respiratorio son más comunes de lo que imaginamos. Sin embargo, muchas veces las ignoramos hasta que nos obligan a parar. Una de ellas es el asma, una de las principales enfermedades no transmisibles y la enfermedad crónica más habitual en la población infantil. Voy a empezar explicando qué es el asma. El asma es un proceso inflamatorio crónico de las vías respiratorias. Se inflaman y se estrechan, lo que hace que respirar cueste más de lo normal. Esto puede pasar por distintas razones: una infección, el contacto con alérgenos como el polen o los ácaros, hacer ejercicio en determinadas condiciones, algunos medicamentos o incluso factores ambientales como la contaminación o el humo del tabaco. Como resultado de alguno de estos factores, las personas asmáticas sienten que el aire no pasa bien. Y aparecen síntomas como tos persistente, especialmente por la noche, sibilancias, que son sonidos agudos que se producen al respirar, disnea o dificultad para respirar, a veces incluso en reposo, y opresión en el pecho que no permite respirar profundamente. Los síntomas pueden variar de leves a graves según la persona. Cuando los síntomas son peores de lo habitual, se habla de ataque de asma o crisis asmática. Estos ataques pueden aparecer de forma gradual o repentina. Ahora voy a hablar de los tipos de asma. No todo el mundo sufre asma de la misma manera. La gravedad del asma implica tanto la intensidad del proceso como la respuesta al tratamiento. Hay casos intermitentes que solo aparecen de vez en cuando. Hay otros persistentes y pueden ser leves, moderados o graves. Estos requieren un control médico y tratamiento. La mayoría de las personas con asma padecen asma intermitente o persistente leve. En los niños se diferencian dos grandes patrones: el asma episódica, que aparece en momentos concretos, y el asma persistente, que se considera grave. ¿Pero por qué el asma es algo más serio que tener un inhalador? El asma puede afectar a la calidad de vida. Dormir mal, faltar al trabajo, limitar el ejercicio, y si no se controla bien puede llevar a hospitalizaciones en casos graves. Si no se trata correctamente, se produce daño progresivo de las vías respiratorias. Hay disminución de la función pulmonar, dependencia de rescate y efectos secundarios de un uso frecuente de medicamentos de urgencia. Por eso es fundamental tratarlo de forma continuada y no solo cuando aparece una crisis. Y para ello hay diferentes tratamientos disponibles. El objetivo principal del tratamiento del asma es lograr y mantener el control de la enfermedad lo antes posible y tiene dos patas. Por un lado, los medicamentos de alivio rápido o de rescate. Son los que se usan en una crisis para abrir los bronquios y poder respirar mejor. Suele ser un inhalador para llevar contigo en todo momento. Usarlo bien es tan importante como tenerlo a mano, por eso es necesario aprender la técnica de inhalación correcta y enjuagarse la boca después. Por otro lado están los medicamentos de control o mantenimiento, los que se toman todos los días, incluso cuando no hay síntomas, para mantener la inflamación bajo control. A veces también se usan cámaras de inhalación, que facilitan que la medicación llegue mejor a los pulmones, sobre todo en niños y personas mayores. Es un recipiente de plástico con una boquilla o mascarilla en un extremo y un orificio para acoplar el inhalador en el otro. Es importante aseguraros de que la boquilla del inhalador y de la cámara se ajustan perfectamente. Pese a los avances en el manejo del asma y la existencia de tratamientos efectivos, en ocasiones hay falta de control de la enfermedad debido a falta de adherencia a la terapia de mantenimiento o control, lo que va a provocar un uso excesivo de la terapia de rescate, o porque la técnica de uso del inhalador es deficiente. A veces en estos casos es necesario utilizar las cámaras de inhalación o cambiar el tipo de dispositivo. En los últimos años han aparecido tratamientos avanzados para los casos más graves, por ejemplo, el uso de anticuerpos monoclonales o la inmunoterapia con alérgenos específicos en personas con asma alérgica. Son medicamentos personalizados que actúan directamente sobre los mecanismos de la enfermedad.
Además, hay medidas no farmacológicas que son clave, como no fumar, evitar los desencadenantes, vacunarse, hacer ejercicio adaptado y tener un plan de acción por escrito para saber qué hacer si llega una crisis. De todas estas medidas hablaré más en profundidad en mi siguiente newsletter. Ahora toca hablar de situaciones especiales que influyen en el asma. Aunque el asma se puede controlar bien con tratamiento, hay ciertas situaciones que lo complican y que conviene tener en cuenta. Durante el embarazo, 1 de cada 3 mujeres con asma grave puede notar que sus síntomas empeoran. Esto aumenta el riesgo de complicaciones, incluso de que el bebé tenga más problemas respiratorios en su infancia. Lo más importante en esta etapa es evitar las crisis asmáticas. Aunque muchos medicamentos atraviesan la placenta, mantener el asma controlado es mucho más seguro que dejarlo descontrolado. Si estás embarazada y tienes asma, sigue tu tratamiento, siempre con revisión médica. Revisa tu técnica inhalatoria y enjuágate la boca después de cada dosis para evitar efectos secundarios. En el caso de exceso de peso, no solo complica la vida diaria, también empeora el asma. Las personas con obesidad suelen tener síntomas más fuertes, más crisis y una peor calidad de vida. La buena noticia es que perder un 5 o 10% del peso corporal puede marcar una gran diferencia. Mejorar los síntomas, reduce la necesidad de medicación y mejora la salud general. Otra enfermedad respiratoria es el EPOC. El asma y el EPOC, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se parecen porque ambas dificultan respirar, pero no son lo mismo. El asma puede aparecer a cualquier edad y sus síntomas varían según desencadenantes. La EPOC suele empezar después de los 50 años, sobre todo en personas fumadoras o expuestas durante mucho tiempo a contaminantes, y el daño pulmonar suele ser progresivo. A veces, una persona puede tener características de ambas enfermedades, lo que hace que el diagnóstico sea más complicado. Por eso, un buen diagnóstico es clave para ajustar el tratamiento y mejorar la calidad de vida. Algo frecuente es la asociación del asma y la rinitis alérgica. Muchas personas con asma también tienen rinitis alérgica, y si además se suma una sinusitis crónica, el riesgo de asma aumenta aún más. Tratar la rinitis no solo mejora los mocos y los estornudos, también ayuda a respirar mejor, reduce el uso de inhaladores de rescate y mejora la calidad de vida. Seguimos con el asma ocupacional. ¿Sabías que 1 de cada 6 casos de asma en adultos se debe al trabajo? El contacto diario con sustancias como polvos, productos químicos o humos puede ser el desencadenante. Si el origen es un agente sensibilizante, lo ideal es evitar la exposición, incluso cambiando de puesto. Si son irritantes, a veces basta con usar protección o adaptar las condiciones de trabajo. Si notas síntomas que mejoran los fines de semana o vacaciones, puede que tu trabajo tenga mucho que ver. Y para terminar, el asma inducida por ejercicio. Si al hacer deporte notas tos, falta de aire o pitos en el pecho, puede ser asma inducida por el ejercicio. Los síntomas suelen aparecer durante la actividad o justo después y desaparecen al poco tiempo. No significa que tengas que dejar de hacer deporte, al contrario, el ejercicio es recomendable, pero sí debes calentar antes de empezar, controlar bien tu asma de base y llevar tu inhalador de rescate si tu médico te lo ha indicado. Y por último, voy a responder a preguntas frecuentes. ¿Es el asma hereditaria? El asma no se hereda de forma directa, pero sí hay una predisposición genética. Si en tu familia hay personas con asma o alergias, el riesgo es mayor. Eso no significa que sea seguro que lo desarrolles. ¿Y el ejercicio es malo para los asmáticos? Al contrario, el deporte es recomendable siempre que esté bien controlado el asma. Eso sí, conviene seguir el tratamiento, calentar, evitar aire muy frío y seco y en algunos casos usar medicación preventiva antes del ejercicio. ¿Y los inhaladores tienen efectos secundarios? Los inhaladores son seguros si se usan correctamente. Los medicamentos de rescate solo deben usarse cuando toca y los de mantenimiento son necesarios a diario para mantener la inflamación a raya. Un uso incorrecto o excesivo sí puede dar problemas, por eso es clave la supervisión médica. ¿Y cómo sé si mi asma está bien controlado? Se considera bien controlado si no tienes síntomas más de 2 veces por semana, no te despiertas por la noche con dificultad respiratoria, no necesitas el inhalador de rescate más de 2 veces por semana, puedes hacer tu vida normal sin limitaciones y si no es así, probablemente tu asma no esté bien controlado. ¿Y qué puedo hacer durante una crisis asmática? Tienes que usar el inhalador de rescate como te indicó el médico. Si no mejora en 15-20 minutos, repite la dosis, según el plan de acción. Si sigues con dificultad para respirar, labios morados, imposibilidad de hablar o caminar, acude a urgencias. ¿Y cuál es la diferencia entre un asma alérgica y no alérgica? El asma alérgica se desencadena por alérgenos, polen, polvo, mascotas, moho.
Y sin embargo, el no alérgico aparecen otros factores como infecciones, aire frío, estrés o ejercicio. El tratamiento básico es similar, pero en el asma alérgica pueden añadirse medidas específicas como inmunoterapia. ¿Y las vacunas son seguras para los asmáticos? Sí, de hecho en algunos casos la vacunación frente a la gripe y el neumococo se recomienda porque las infecciones respiratorias son un desencadenante importante de crisis asmáticas. Por último, ¿qué es el asma grave y qué opciones existen? El asma grave afecta a un 5-10% de las personas con asma. Son pacientes que, a pesar de usar un tratamiento de mantenimiento, siguen teniendo crisis frecuentes o síntomas mal controlados. Hoy existen terapias avanzadas como los fármacos biológicos o la inmunoterapia que pueden mejorar mucho su calidad de vida. Por tanto, el asma es más común de lo que creemos y más serio de lo que muchos piensan. Pero también es una enfermedad que se puede controlar. Con un buen diagnóstico, tratamiento y un plan claro, la mayoría de las personas pueden vivir sin limitaciones. Reconocer los síntomas, evitar desencadenantes y seguir el plan de acción marcado por los profesionales de salud es clave para prevenir crisis y complicaciones. Con esto llegamos al final del episodio de hoy. Si os ha gustado, suscribíos y darle 5 estrellas o like según la plataforma que uséis. Animaros a dejar vuestras valoraciones y comentarios, son clave para seguir creando contenido y resolver más dudas sobre salud. Y por supuesto, compartirlo con quien creáis que le pueda interesar. También podéis dejarme un comentario con vuestra opinión, dudas o sugerencias de temas que os gustaría que tratáramos en próximos episodios. Si queréis seguir aprendiendo sobre salud, os invito a visitar mi blog La Botica en tu pantalla. Y si además queréis recibir consejos prácticos, podéis apuntaros a la newsletter quincenal, donde comparto soluciones naturales y aclaro dudas frecuentes sobre el cuidado de la salud. Para profundizar más en cómo mejorar vuestra digestión para ganar en salud, os invito a echarle un vistazo a mi libro Tu digestión, tu salud, disponible en Amazon. Es una guía práctica y cercana para reconectar con tu bienestar desde el sistema digestivo. Muchas gracias por estar al otro lado. En el próximo episodio os hablaré sobre todo lo que hay que saber sobre cómo cuidar tu vista y proteger tus ojos. Hasta dentro de un par de semanas.